Bienvenidos a esta nueva entrega de la cátedra Sistemas de Comunicaciones. Nuestro tema de hoy, transmisión por modulación angular. Hay tres propiedades de una señal analógica que se pueden variar o modular mediante la señal de información. Estas propiedades son la amplitud, la frecuencia y la fase. La modulación de frecuencia y la modulación de fase, en inglés FM y PM por sus siglas, son dos formas de modulación angular o modulación de ángulo. La modulación angular tiene varias ventajas sobre la modulación de amplitud, como la reducción de ruido, mejor fidelidad del sistema y uso más eficiente de la potencia. Sin embargo, también la modulación angular tiene varias desventajas en comparación con la AM que anteriormente estudiamos, que incluyen la necesidad de mayor ancho de banda y el uso de circuitos más complicados, tanto en los transmisores como en los receptores. La modulación angular se produce siempre que se varía el ángulo de fase de una onda senoidal con respecto al tiempo. La diferencia entre modulación de frecuencia y modulación de fase es, en esencia, cuál propiedad de la portadora se hace variar en forma directa con la señal moduladora, la frecuencia o la fase, y cuál se hace variar en forma indirecta. Siempre que se varía la frecuencia de una portadora, también varía la fase y viceversa. Por consiguiente, la FM y la PM deben estar presentes al mismo tiempo siempre que se hace cualquier forma de modulación angular. Si la frecuencia de la portadora se hace variar directamente de acuerdo con la señal moduladora, se obtiene FM. Si se varía la fase de la portadora en forma directa por la señal moduladora, resulta la PM o modulación de fase. Por consiguiente, la FM directa es una PM indirecta y la PM directa es una FM indirecta. Se puede definir la modulación directa de frecuencia o FM como el hecho de variar la frecuencia de una portadora de amplitud constante en proporción directa a la amplitud de la señal moduladora, con una rapidez igual a la frecuencia de dicha señal de modulación. En la imagen en el gráfico vemos la representación de una señal modulada en frecuencia y vemos que a la frecuencia central, FC, en inglés carrier, frecuencia carrier, aplicamos una señal que hace que dicha frecuencia varíe hacia arriba o hacia abajo, subiendo o bajando su frecuencia de acuerdo a la señal de modulación. O sea, tenemos como punto central la frecuencia de la portadora y esta frecuencia va a variar hacia arriba o hacia abajo siguiendo la señal de audio. También vemos la descripción matemática, en donde BMT es la señal de modulación, o sea, el voltaje de modulación a través del tiempo. Delta F es la desviación resultante de la frecuencia central o frecuencia de carrier. Y 2pi de FMT es la velocidad angular de la señal de modulación. Podemos definir la modulación directa de fase o PM como el hecho de variar la fase de una portadora de amplitud constante en proporción directa a la amplitud de la señal moduladora, con una rapidez igual a la frecuencia de dicha señal de modulación. Y en el gráfico vemos nuevamente los mismos valores, la variación, pero en este caso estamos hablando de una variación de fase y no una variación de frecuencia. La ecuación matemática que define la modulación angular es exactamente lo mismo que para la modulación directa de frecuencia. Podemos definir el índice de modulación como el porcentaje de desviación de la frecuencia central en FM o de la fase central en PM. En general, las formas de onda con modulación angular se clasifican como de índice de modulación bajo, medio o alto. Para el caso bajo, el índice de modulación es menor que 1. Y el caso de índice alto se da cuando el índice de modulación es mayor que 10. Los índices de modulación mayores que 1 y menores que 10 se clasifican como índice medio y son los utilizados en las transmisiones de radio. Cuanto mayor es el índice de modulación, mejor es la relación señal-ruido de la señal y mejor la calidad de audio obtenida. Por ejemplo, en equipos de comunicaciones de radioaficionados se usan índices de modulación bajo, porque la calidad no importa tanto, ya que se trata simplemente de equipos para transmitir la voz humana. Con un índice de modulación de 1 y una señal máxima de modulación de 5 kHz de audio,
obtenemos que el canal ocupa 10 kHz. Lo que hacemos es multiplicar la máxima frecuencia de audio, 5 kHz, por el índice de modulación, 1. A su vez generamos dos bandas laterales, igual que como habíamos estudiado en AM. Por eso, como son dos bandas laterales, 5 por 1, 5, por 2, 10 kHz el ancho del canal. En el caso de las transmisiones de frecuencia modulada, necesitamos una mejor relación señal-ruido. Por lo tanto, nos obliga a utilizar un índice de modulación mayor. Para un índice de modulación de las transmisiones comerciales de 5, el canal asignado en la banda de FM tiene un ancho de 200 kHz. Recordemos que las radios de FM, por ejemplo, estaban ubicadas en 88.1, 88.3, 88.5, así hasta 108. En ese caso están asignadas cada 200 kHz. ¿Cómo sabemos el ancho de banda en este caso? Por ejemplo, la máxima frecuencia que puede pasar en un equipo de transmisión de frecuencia modulada comercial es de 15 kHz de audio, para lograr calidad, pero el índice de modulación es de 5. 15 por 5, 75 kHz. Como son dos bandas laterales, obtenemos que el ancho de banda es de 150 kHz. Si dejamos a los costados un poco de espacio para que no se nos junten las emisoras, nos da el ancho de banda de 200 kHz. En realidad hay un tercer canal puesto dentro de la transmisión de FM comercial, que se denomina canal subsidiario. Ese canal no lo escuchamos nosotros en nuestra radio, y es un canal que está, digamos, otorgado para transmitir información interna en las emisoras de radio. Yo he trabajado con equipos que, aparte de tener los dos canales de audio, estéreo, ¿no?, izquierdo y derecho, tienen también el tercer canal, que es el canal subsidiario. Por eso hay un poco más de ancho de banda asignado en el caso de las emisoras de radio de FM comerciales. Existe una forma más exacta de calcular el ancho de banda que necesitamos para nuestra transmisión de frecuencia modulada, y es a través de la regla de Carson o de la ecuación de Carson, que trae aparejada el uso de la tabla de Bessel. La tabla de Bessel nos dice la cantidad de bandas laterales que se generan para cada índice de transmisión desde 0 hasta 10. Veamos la ecuación de Carson, en donde B larga, que vendría a ser el ancho de banda necesario, es igual a 2 por, entre paréntesis, n, la cantidad de bandas laterales significativas, que obtenemos de la tabla de Bessel, por FM, que es la frecuencia de modulación, y en ese caso hablamos de la frecuencia máxima. Veamos la tabla de Bessel. Ahí les he marcado el índice de modulación 5, que es el que corresponde a la banda comercial de frecuencia modulada, y se generan bandas laterales desde J0 hasta J8. Hasta J7 es significativo. La última banda lateral, debido a su poca amplitud, ya prácticamente no tiene incidencia. Por lo tanto, tomamos 8 pares de bandas laterales. Ahora, 8 por 15 vendría a ser 120 kHz. El ancho de banda por 2, porque son dos bandas laterales. 240 kHz. En este caso, la ecuación de Carson nos dio más necesidad de amplitud de bandas laterales que lo que habíamos calculado previamente. Esta tabla o esta ecuación es mucho más parecida a lo que sucede en la realidad. Y necesitamos un poco más de ancho de banda para la transmisión de frecuencia modulada comercial que lo que está asignado por la Comisión Federal de Comunicaciones, que es de 200 kHz. No hay ningún problema, ya que la Comisión Nacional de Comunicaciones generalmente no otorga frecuencias adyacentes. Si tenemos una estación de radio en 88.1, la frecuencia de 88.3 se deja libre y se otorga la próxima licencia en 88.5. Luego no se otorga una licencia en 88.7 y sí se otorga en 88.9. De esta manera siempre se deja un canal intermedio como seguridad cuando se asignan las frecuencias comerciales o las licencias para frecuencias comerciales en la banda de FM. Veamos ahora algunos circuitos sencillos prácticos para obtener una frecuencia modulada. En la imagen vemos un diagrama de un generador práctico de FM que usa un diodo varactor o diodo varicap para desviar la frecuencia de un oscilador de cristal. Recordemos que el diodo varicap permitía cambiar su capacidad de acuerdo al voltaje que le aplicábamos. Cuanto más voltaje aplicamos al diodo varicap, este representa una capacidad menor. Por lo tanto, si está utilizado en un tanque sintonizado, la frecuencia sube. Cuanto menos voltaje le aplicamos al diodo, representa una capacidad mayor.
Por lo tanto, en un tanque sintonizado, el diodo va a hacer que la frecuencia baje. Vemos un oscilador construido en base al transistor Q1 y cuya frecuencia se encuentra controlada por el cristal de cuarzo, lo cual nos proviene una buena estabilidad. R1 y R2 desarrollan un voltaje de continua que polariza inversamente al diodo varicap y determina la frecuencia del oscilador en reposo, o sea, la frecuencia central. El voltaje de la señal moduladora externa se suma y se resta a la polarización de continua, con lo que cambia la capacitancia del diodo y por consiguiente la frecuencia de oscilación. Las alternancias positivas de la señal moduladora aumentan la polarización inversa en el diodo, con lo que disminuye su capacitancia y aumenta la frecuencia de oscilación. Al revés, las alternancias negativas de la señal moduladora disminuyen la frecuencia de oscilación. Los moduladores con diodos varicap son muy populares porque son sencillos de usar, son confiables y tienen la estabilidad de un oscilador de cristal. Sin embargo, en este caso, ya que se utiliza un cristal, la máxima desviación que podemos obtener se limita a valores relativamente bajos, o sea, tenemos un índice de modulación bajo. En consecuencia, se usa principalmente en aplicaciones de bajo índice, como por ejemplo en circuitos transmisores de radio de aficionados. En el caso del segundo circuito, recordemos estos circuitos se tratan de desarrollos teóricos, los circuitos reales pueden variar un poco. Tenemos un oscilador del tipo Hartley, en donde funciona de la misma forma que habíamos estudiado anteriormente en otras clases. Ahora, el tanque sintonizado LC hemos reemplazado la capacidad que teníamos antes por el diodo varicap, que va a hacer que la frecuencia de resonancia varíe dentro de ciertos límites. Como en este caso se trata de un oscilador Hartley libre, tenemos una frecuencia de desviación producida por el diodo varicap mucho mayor. Por lo tanto, podemos obtener índices de modulación mucho más altos con este circuito. Por supuesto, ya no es tan preciso en cuanto a frecuencia porque no tenemos un cristal. El transformador T1 es el elemento que produce la inversión de fase de 180 grados para que el transistor Q1 pueda realimentarse y comenzar la oscilación. Muy bien, esto ha sido todo por esta clase y nos encontramos en la próxima.